Resumen de noticias. En la hora central. Y son las 8:10 de la mañana en este jueves 18 de mayo y tenemos para ustedes el resumen de las 8. Platicarles que Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el PT, reclamó a AMLO que lo haya excluido de la lista de aspirantes a sucederlo en el 2024. Dijo que se queja y está peor que el INE. Las encuestas son de contentillo y solo sirven para mantener el autoestima de quienes le pagan. Así dijo Adán Augusto López, secretario de Gobernación, que va en tercer lugar. AMLO libró una medida cautelar en el Instituto Nacional Electoral para prohibirle no entrometerse en la elección del 2024. Con el respaldo de su partido y al grito de presidente, presidente, el coordinador de los senadores del Partido Verde, Manuel Velasco, inauguró la Convención Nacional Repensando el Futuro Verde. Favoritismos del gobierno de la Ciudad de México hacia Grupo Rentable a cambio de anuncios de #esClaudia y de apoyo a las consultas de Andrés Manuel López Obrador fueron denunciados por empresas de publicidad exterior de la capital del país. AMLO apoyó la propuesta de Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, de promover una consulta popular para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos en las urnas. Y justamente vamos terminando esta entrevista con Demián Cepeda, en donde lo dejó más claro que el agua. Santiago Krill, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, volvió a retar a AMLO a que se siente a dialogar con él este jueves sobre cómo aumentar el presupuesto para becas sin afectar al Poder Judicial, pese a que el Ejecutivo Federal ya adelantó su negativa. Durante la sesión de la Comisión Permanente, Alejandro Armenta, presidente morenista del Senado, denunció que recibió mensajes intimidatorios y amenazantes, presuntamente de Norma Piña, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La oposición en el Senado dijo que se trata de una estrategia para desviar la atención ante los resolutivos que ha tomado la Corte como el Plan B electoral. La Suprema Corte de Justicia concedió un amparo que obligará al sistema de transporte colectivo Metro a garantizar la accesibilidad para personas con discapacidad. Luego que dio el visto bueno para que Banamex sea vendido a Grupo México de Germán Larrea, AMLO recibió al empresario en Palacio Nacional. El nearshoring representa una oportunidad descomunal y de capitalizarla podría ser la década de México, así lo señala Bob Stenfels, Global Managing Partner de McKinsey & Company. Las empresas de outsourcing que no tengan su registro vigente en el padrón público de contratistas de servicios especializados u obras especializadas serán sancionados por el delito de defraudación fiscal. Así lo advirtieron las Secretarías de Hacienda y de Trabajo. Para que la demanda de combustibles en el país pueda ser atendida, es necesario que se permita la participación de privados que ayuden a Petróleos Mexicanos y que se otorguen los permisos necesarios para nueva infraestructura, así coincidieron especialistas. En el primer trimestre del año, el Servicio de Administración Tributaria recaudó 117,183 millones de pesos por actos de fiscalización, un incremento que representa el 17.1%. Un total de 20 estados del país lograron superar el nivel de actividad económica que tenían previsto a la pandemia de COVID-19. De acuerdo con datos de México, ¿Cómo vamos?, Tabasco y Oaxaca registran los mayores avances en el cuarto trimestre del 2022. Los consumidores mexicanos resisten el impacto de la inflación, ya que han podido mantener su nivel de consumo. Esto, pese a la alza de precios, incluso mejor que otros mercados latinoamericanos, según la agencia del investigador Kantar.
José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, recibió una sentencia de 92 años y 6 meses de prisión por el delito de secuestro en agravio de 6 integrantes del movimiento campesino Unidad Popular el día 30 de mayo del 2013. Miguel Ángel Gallegos, vocero de seguridad de San Luis Potosí, se lavó las manos. Afirmó que el secuestro de 50 migrantes y 2 operadores de un autobús no ocurrió en territorio potosino y que le corresponde a la Federación. Juan Ramiro Robledo, diputado de Morena, solicitó al gobierno federal su intervención inmediata en el secuestro masivo de migrantes en los límites de San Luis Potosí y Nuevo León. AMLO confirmó casos de plagio de migrantes en Matehuala, San Luis Potosí. Aseguró que ya se indignan. Llamó a no cruzar por México rumbo a los Estados Unidos, esto para evitar riesgos. Las 24 entidades gobernadas por los republicanos en los Estados Unidos enviarán apoyo, incluyendo agentes de seguridad a la frontera de Texas con México, esto en respuesta al llamado del gobernador Greg Abbott. Una niña de 8 años murió el miércoles cuando estaba retenida por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Un grupo de 115 personas llegó este miércoles a Guatemala desde los Estados Unidos en el primer vuelo de deportados bajo el título 8, que sustituyó la semana pasada al título 42, así lo confirman autoridades locales. Ron DeSantis, gobernador de Florida, promulgó proyectos de ley que prohíben los tratamientos de afirmaciones de género en menores, mismos que restringen los espectáculos de drag, limitan la discusión de pronombres personales en las escuelas y establecen requisitos para el uso de baños. La legislatura de Carolina del Norte, dominada por republicanos, confirmó un proyecto de ley para prohibir la mayoría de los abortos después de las 12 semanas de gestación. Cientos de fármacos están en lista de medicamentos escasos en los Estados Unidos, mientras que más pacientes se enfrentan a retrasos en tratamientos para cáncer u otras enfermedades potencialmente mortales, que es lo mismo que también sucede aquí en nuestro país. Emomali Rahmon, presidente de Tayikistán, ya estrenó el avión presidencial, vendido por el gobierno de AMLO. Arribó esta aeronave a Xi'an, en China. Elon Musk, director ejecutivo de Tesla Inc., dijo que fabricante de automóviles eléctricos incursionará en los anuncios. Un cambio importante para la empresa que ha evitado el mercado tradicional. Nueva Zelanda remitió 2 proyectos solares de gran escala para su aprobación por la vía rápida implementada tras la emergencia sanitaria de COVID-19. El periodo 2023-2027 será muy probablemente el más caluroso jamás registrado, esto debido a los gases de efecto invernadero y, por supuesto, al fenómeno El Niño, que provocarán un aumento importante en las temperaturas, así lo alertó la ONU. Ante la cantidad de cenizas que cae en las inmediaciones del volcán Popocatépetl y la actividad del coloso, el gobierno de Puebla determinó suspender las clases presenciales. Se mantiene la fase amarilla en el semáforo de riesgo. Un sismo de magnitud de 6.2 con epicentro a 114 kilómetros al este de la ciudad de Hidalgo, en Chiapas, fue perceptible en varias zonas del país, así lo informó el Servicio Sismológico Nacional. Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, disolvió por decreto la Asamblea Nacional y adelantó las elecciones legislativas y generales en el marco del juicio político en su contra por presunto peculado. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, impuso un cerco militar en torno a la ciudad de Nueva Concepción, donde presuntos pandilleros asesinaron a un policía. El gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional reiniciaron los diálogos de paz en Cuba. Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidente de Argentina, ratificó que no competirá por candidaturas para las elecciones presidenciales de octubre. Dice:
No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura, así lo expresó. El príncipe Enrique, su esposa Meghan y la madre de esta estuvieron en una persecución automovilística casi catastrófica que involucró a fotógrafos, así lo dijo un portavoz de la pareja. Soy tu amiga Dore Ferris y hoy quiero decirte cosas que son bien importantes. La primera es que tu opinión cuenta y cuenta mucho, y es por eso que queremos invitarte a que participes en todas nuestras plataformas digitales con tu opinión. También quiero decirte que somos un medio independiente y es por eso que el hecho de que tú compartas nuestro contenido ayuda a que lleguemos a muchas más personas. Quiero invitarte a seguirnos en todas las plataformas de Central FM, en Facebook, en Twitter, en Deezer, en Apple Play. Básicamente estamos en todas partes, estamos cerca de ti. Yo soy Dore Ferris, gracias por escuchar. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.